Muchas amados hermanos, una vez más damos la bienvenida pues a este espacio. Una vez más damos la bienvenida a su ministerio Camino al Cielo. Como siempre pues deseándole que Dios bendiga su vida y que Dios en esta oportunidad pues siempre esté colmándonos de sus bendiciones. Así es que estamos siempre en la disposición de poderle servir, en la disposición de poderle llevar este mensaje de exhortación, este mensaje de aliento y de, por supuesto, de fortaleza que pueda llegar hasta su vida, que probablemente muchos en esta oportunidad están necesitando pues de que la palabra de Dios pueda ser lo que necesitamos, aquel vacío que muchas veces en nuestro corazón no hallamos cómo llenarlo, no encontramos paz a pesar de que muchas veces podemos estar bien. Pero hay ese algo, hay ese vacío que en nuestro corazón, las cosas materiales y todo aquello que aparentemente pueda ser la felicidad para el hombre, muchas veces tristemente descubrimos que no es así. Para eso es la palabra de Dios, para que nosotros por medio de su Espíritu Santo podamos llenar, podamos ser llenados de la palabra de Dios, ser llenados del Espíritu Santo, para que, amados hermanos, nosotros podamos seguir en este camino hacia ese pues destino que es el cielo, ¿verdad? Recordándole siempre que cada vez que nosotros venimos, pues, ¿verdad? A reunirnos para reflexionar la palabra de Dios, estamos dando pues un pequeño pasito de fe en ese camino. Dice el Señor, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Así es que nadie viene al Padre si no es por mí. En esta noche, hermanos, estamos viniendo, pues, no es porque, sino porque el Espíritu Santo nos reúne, el Espíritu Santo pone en nuestro corazón venir, pues, ¿verdad? Y llevarles esta palabra. Así es que vamos a recordarle, pues, una vez más, ¿verdad? Sus horarios de culto, hermano. Presenciales, por supuesto, el día miércoles, ¿verdad? A las 6 p.m., siempre les recuerdo que es necesario en la cintura de la semana pues venir y poder fortalecernos por medio de Cristo. Dice Efesios, ¿verdad? Que nos fortalezcamos por medio de Cristo, porque Él es la fuente, ¿verdad?, de toda fortaleza. Así es que el día miércoles es una buena oportunidad para que nosotros podamos hacerlo. No se quede en casa, no se quede en casa. Puede ese día pues Dios hablar a nuestro corazón y darnos la respuesta que muchas veces estamos buscando en lugares equivocados. Luego también, hermanos, tenemos su culto presencial los domingos por la tarde, por la mañana, 9 de la mañana. Ahí está nuevamente la invitación, ¿verdad? Para que usted también haga un espacio y venga pues y nos juntemos, vengamos con acciones de gracias a presentarnos delante de Dios. Recuerde que es el día pues de adoración a nuestro Dios. Y por la tarde, por supuesto, estamos a las 3 p.m. siempre con la disposición, pues, ¿verdad?, de que usted se sienta en casa, en la casa de Dios. Así es que ahí están, hermanos, le dejo la invitación y también quiero en esta oportunidad pues hacerle pues la invitación también de que podamos compartir el mensaje, podamos compartir la palabra de Dios a través de este ministerio. Usted puede ser parte, compartiendo, quizás llevando este mensaje a un amigo, llevando este mensaje a una persona que probablemente usted conozca y sabe que solo Cristo tiene la solución a ese problema. Nuestro trabajo, como dijimos en otra ocasión, es llevar la palabra, llevar el mensaje. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Así es que ahí está, pues, ¿verdad?, la invitación para que nosotros seamos participantes también, ¿verdad?, también de las bendiciones de Dios trabajando para su reino. Así es que vamos a ir, pues, a la palabra de Dios. Quiero, por favor, hermanos, me acompañe y vamos a buscar el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y vamos a leer
Vamos a leer una buena porción de la palabra, hermano, para este propósito de esta noche. Y del 1 pues al 14 o al 15 si es necesario. Vamos a ver, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted tiene una Biblia ahí, pues tómela y por supuesto acompáñeme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, amados hermanos, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a irnos en oración. Recuerde que el tiempo es corto, el tiempo avanza, cuando menos venimos a sentir se nos ha ido, así es que vamos a pedirle al Señor pues la bendición, vamos a pedir que su Espíritu Santo nos acompañe, nos ilumine y nos dé por supuesto su exhortación. Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, una vez más a tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora poder, Señor, reflexionar sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta hora nos permites, Señor, abrir nuestro corazón para que esta palabra pueda hallar cabida en él. Te pedimos que nuestro corazón, Señor, sea una buena tierra, que nuestro corazón en esta noche pueda, Señor, ser transformado en un buen terreno para que esa palabra pueda hallar, Señor, cabida y nacer, que sea sembrada y pueda nacer y pueda, por supuesto, dar su fruto a su tiempo. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo, que tú, Señor, que eres el sembrador, nos ayudes, Señor, a permanecer. Nos ayudes, Señor, a serte fieles. Queremos darte gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que nos das de poder vivir, por la oportunidad que nos das, Señor, de disfrutar de nuestros seres queridos, por la oportunidad que nos das también, Señor, de poder congregarnos, de poder, Señor, tener una iglesia donde juntarnos, Señor, para conocer más de tu persona. Queremos suplicarte en esta noche, Señor, por tu iglesia, primeramente, Señor. Queremos pedirte, Señor, por todas las familias de la iglesia, por todas aquellas familias, Señor, que en esta hora, de alguna manera van a recibir esta palabra. De alguna manera, Señor, tú vas a hacer llegar esta reflexión hacia esos corazones. Queremos suplicarte por sus necesidades, Señor. Queremos suplicarte, Señor, para que seas tú cubriendo toda necesidad, respondiendo, Señor, concediendo los anhelos de sus corazones. Tu palabra nos enseña que si nos deleitamos en tu palabra, tú vas a conceder la petición de nuestros corazones. Por eso venimos hoy en esta noche, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, orgulloso, Señor, de que tú seas nuestro Dios. Orgulloso, Señor, de que sabemos que tenemos un Dios de bondad, un Dios de misericordia, en el cual podemos depositar toda nuestra confianza, sabiendo que tú eres el proveedor, Señor, para toda necesidad. Ya sea esta, Señor, de sanidad, ya sea esta de provisión, Señor, de cosas materiales, ya sea esta, Señor, también especialmente de provisiones espirituales, Señor. Provéenos de todo esto, Señor. Oramos en esta hora también por aquellos amigos que no te conocen como Señor y Salvador, que solo han oído
de ti, pero que no te han recibido. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea en esta hora tocando esos corazones y llevando esta palabra para que puedan ser tocados. Y por supuesto, que abran también su corazón, como nosotros, Padre, lo hicimos un día y recibimos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Oramos por cada uno de ellos. Oramos por sus necesidades también. Oramos, Señor, por las fuentes de trabajo de cada hermano y de cada persona, Señor, que hoy está buscándote en espíritu y en verdad. Oramos por sus fuentes de trabajo. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado un sustento, no nos ha faltado un salario, Señor, donde podamos llenar y poder cubrir toda necesidad, Señor. Te damos gracias y te pedimos que bendigas, Señor, sus fuentes de trabajo, que bendigas sus empresas, que bendigas sus negocios, que bendigas, Señor, todo aquello que han emprendido, Señor, y que entendamos que solo eres tú, Señor, quien puede prosperarnos, Señor. Tu palabra nos enseña que tu bendición es la que no nos trae tristeza, Señor. Es la que enriquece, Padre bendito. Gracias en esta hora te damos. Queremos orar también, Señor. Tu palabra nos dice y nos ordena que nos acordemos de los presos, como si estuviéramos también presos juntamente con ellos. Oramos por estas personas, Señor, en esos penales. Oramos por esas personas, Señor, en esos lugares, Señor. Por esa cárcel, Señor, donde están solo mujeres. También te pedimos, Padre, que sea tu mano poderosa, que sea tu Espíritu Santo, llevando consuelo, llevando fortaleza y llevando, por supuesto, Señor, esta palabra de fe. Esta palabra, Señor, donde ellos puedan saber que tú eres el único que puede dar libertad material, libertad física y libertad espiritual, Señor. Te rogamos, te suplicamos por la vida de cada uno de ellos, por la vida de cada una de ellas, Señor. Que tú puedas, Señor, en esos lugares bendecirlos, porque sabemos que solo tú puedes hacer la obra. Manda ángeles, Señor. Manda ángeles que puedan, Señor, llevarles, cubrir todas sus necesidades. Bien queremos orar, Señor, por aquellos que están en los hospitales, Padre bendito, en esta hora, que tu mano poderosa los cubra, que tu mano poderosa sea levantando, que tu mano poderosa, Señor, sea permitiendo que esos medicamentos hagan el efecto deseado, Señor. Gracias por los médicos, gracias por las enfermeras, gracias por todos ellos. Te pedimos una bendición especial para todos ellos. En tu bendito nombre, Señor, oramos esta noche y por la fe sabemos que hemos recibido lo que te hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Muy bien, hermanos. La necesidad del nuevo nacimiento. La necesidad del nuevo nacimiento es el título del mensaje de esta noche, de la reflexión de esta noche. Y podrá decir alguno, bueno, ¿a qué se refiere con el nuevo nacimiento? Porque sucede, hermano, que muchas veces hay gente que a estas alturas del partido, como decimos, ¿verdad? Hay mucha gente que aún desconoce lo que es el nuevo nacimiento para el cristiano, para todo aquel que busca a Dios. Muchas veces, como Nicodemo, como lo vimos al inicio, hay mucha gente que a pesar de lo que pueda ser, a pesar de que quizás pueda ser una persona muy intelectual, ignora las cosas espirituales, y en este caso probablemente, hermano, ignora lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver, pues, una definición sobre lo que es el nuevo nacimiento. Y ese lo vamos a tomar, hermanos, como un cambio en el corazón, en nuestro corazón, ¿verdad? Pero ese cambio no es porque nosotros querramos, es por el poder del Espíritu Santo. Y eso, hermanos, significa que algo en usted y yo ha sido hecho para favor nuestro, ¿verdad? Para favor nuestro. Dios quiere solo el bien para cada uno de nosotros.
Pero esa cuestión del nuevo nacimiento, eso no lo podemos hacer por nosotros solos, hermanos. Entonces, vamos a ver más adelante que es necesario para nuestro bienestar, ¿verdad? Mientras estamos en esta tierra. Y por supuesto, es necesario, hermano, allá, en la eternidad, después de que esta vida pase, porque muchas veces, hermano, nosotros estamos viviendo esta vida creyendo que aquí este es el fin de todo, que esta vida, que esta tierra es todo en la vida, que aquí está la felicidad, pero ya dijimos en otras ocasiones que no es así. Muchas veces nos hemos dado cuenta de que a pesar de tener todo, a pesar de que no nos falta nada quizás, ¿verdad? A pesar de que hemos disfrutado de placeres del mundo y de todo, hemos llegado a la conclusión, hermano, que eso nos satisface muchas veces. En muchas ocasiones, generalmente, así es. Entonces, vemos allí a Nicodemo, ¿verdad? Dice el versículo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso quiere decir, hermanos, que la persona de Nicodemo era un hombre moralmente bueno. Moralmente bueno. Una persona sumamente religiosa, hermano. Dice que era principal y hasta maestro en el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede, hermano? Podemos ver cómo el relato bíblico nos dice que este vino, dice, a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. Mire, ¿por qué sería que Nicodemo no fue abiertamente al Señor? Quizás tenía temor, ¿verdad? De sus colegas, por decirlo así. Quizás tenía temor, tenía miedo o se avergonzaba de que lo vieran con Cristo. Podríamos decir, la Biblia no lo dice, pero podemos especular, hermano, de que podría ser así, porque dice que llegó de noche. Sin embargo, hermano, cuando nos habla la palabra de que este vino a Jesús de noche, también nos habla de que Nicodemo, a pesar de lo que era, todavía estaba en oscuridad espiritual, hermano. Como podrá ser el caso de muchos, como pudo ser mi caso en una oportunidad, que me avergonzaba, ¿verdad?, de llegar al Evangelio de Cristo, que me daba vergüenza que me vieran con una Biblia debajo del brazo, que rechazaba el mensaje que me llevaban los hermanos, porque yo decía que probablemente yo no tenía necesidad de Dios, porque yo había descubierto a Dios por otros medios. Yo decía, bueno, yo con lo que estoy haciendo, yo así estoy bien. Yo me siento bien donde estoy. Allí me hablan de Dios, ahí estoy en ese lugar, yo me siento bien. Pero hermanos, eso es estar todavía en oscuridad espiritual. Hasta que un día, ¿verdad?, el Espíritu Santo usó la palabra, usó a una persona, usó a un hermano. Y como todos, hermanos, tenemos un tiempo, tenemos una hora en que si Dios ha planeado algo con usted y conmigo, Dios va a cumplir su propósito en usted y en mí. Y el propósito de Dios es que todos seamos salvos. Para usted, amigo que nos escucha, el propósito de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y seamos salvos. Créame, hermano, que quisiéramos hablar de sanidad, quisiéramos de sanidad divina, quisiéramos hablar de nuestro Dios, que nuestro Dios es todopoderoso para todo. Pero también es necesario que hablemos de que hay necesidad de que las personas tengan ese nuevo nacimiento. Porque dependiendo de ahí, hermanos, dependen muchas soluciones a la vida de las personas. Dependiendo de esa nueva relación con Cristo, porque ya la vamos a ir viendo, depende, hermanos, muchas cosas en nuestra vida que van a cambiar. Ahora,
algo que tenía Nicodemo, pues que él reconocía, ¿verdad? Él reconocía, ¿verdad? Que eso, el conocimiento, todo lo que tenía, él reconocía que no sabía algunas cosas sobre lo que es el nuevo nacimiento. Y por eso vino a Jesús. Y por eso viene la palabra hoy a usted, quizás, para que usted, en el amor de Dios, pueda comenzar a discernir, o comencemos a discernir juntos lo que es este nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué decimos, amado hermano, de que es necesario? ¿Por qué es necesario? Nicodemo tenía que saber que el nuevo nacimiento es necesario para poder ver el reino de Dios. Vamos allí al versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento es una necesidad, porque si no, hermanos, no podemos ver ese reino, no podemos experimentar qué es lo que hay en él, ¿verdad? No podemos experimentar, ¿verdad? Que así como nacemos de nuestros padres, ¿verdad? Naturalmente, se comienza a vivir. Pues lo mismo es nacer de nuevo, ¿verdad? Es vivir de nuevo, hermanos. Solo que la diferencia es que esa nueva vida, ese nuevo nacimiento es bajo una nueva naturaleza, bajo otros principios, ¿verdad? Y otra visión de la vida del individuo. Es otro panorama, hermano, amigo que nos escucha. Es otro panorama, o como dice aquel, ¿verdad? Este es otro rollo, ¿verdad? Con respeto, hermano, a la palabra. Entonces, es una necesidad, ¿verdad? Que todo aquel que muchas veces se ha creído, como yo, que estábamos bien, ¿verdad? Nuestra relación con Dios, siendo religiosos nada más, ¿verdad? Conociendo que hay un Dios y que no había necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora podemos ver, hermanos, que es necesario para poder ver ese reino, es decir, para poder experimentarlo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, dice el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire, Nicodemo, a pesar de lo que era, estaba confundiendo las cosas, no entendía lo que Cristo le trataba de explicar. Y puede suceder en nuestras vidas muchas veces. Recuérdese que el ser humano, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el hombre natural, allá en Primera de Corintios, dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu, dice la palabra, que hay que discernirlas espiritualmente. Y eso solo lo podemos lograr, hermanos, para ver ese reino a través del nuevo nacimiento. Entonces le dice Nicodemo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En segundo lugar, hermanos, la necesidad del nuevo nacimiento. ¿Por qué es una necesidad? Porque dice la palabra que si no, no podemos entrar en el reino de Dios. Ahí estamos en el versículo número 5, hermano. Entonces, es necesario para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Recuerde que ellos pensaban que el reino de Dios era terrenal, ¿verdad? O político. Claro, Dios tiene el control, hermano, sobre todas las cosas en el mundo. Pero el reino de Dios es otra cosa, hermanos. El reino de Dios, quiero decirle que, ¿cómo lo define el apóstol Pablo? Allá en el capítulo 14 de la carta a los Romanos. Dice ahí que el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así lo define el apóstol Pablo, lo que es el reino de Dios. Entonces, es necesario, ¿verdad?, ese nuevo nacimiento para que el individuo pueda entrar en ese reino, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ahí, hermanos, que hay algo que el Señor le dice ahí en el versículo 5, que no naciere de agua y del Espíritu. Y aquí es donde muchos hermanos a veces encontramos un obstáculo doctrinal. Si es necesario el bautismo para salvarnos, si es necesario el bautismo para que nosotros podamos ser perdonados. Quiero darle, hermanos, algunas citas bíblicas quizás, o por lo menos llevarlo a tener una idea de que no es así. Allá en el capítulo 11 del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, dice, habla de los héroes de la fe. Esto dice que se salvaron por fe, todos. Ahí está ahí está la cartelera, por decirlo así, ¿verdad? Dice que desde Abraham, Noé, ¿cómo se llama? Moisés, Gedeón, todos ellos, Josué. Dice que todos esos se salvaron por fe. Entonces, no es por obras. Recuerde que la salvación, dice Efesios 2:8, que la salvación no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe. Estoy diciendo esto, hermano, por aquello de que esta porción, cuando el Señor dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Recuerde que hemos dicho en otras ocasiones que la palabra en muchos pasajes de la Biblia nos está reflejando lo que es el agua, lo que nos está reflejando un símbolo de lo que es la palabra de Dios. Entonces, recuerde que la palabra de Dios tiene tiene mucho que ver. Porque es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo utiliza para poder producir fe en el individuo y que éste crea y reciba a Cristo. Pero eso lo hace la palabra. Entonces el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, dice, entrar en el reino de Dios. ¿Verdad? Así es que ahí hay dos razones, ¿verdad? ¿Por qué la necesidad del nuevo nacimiento? Ahora ya dijimos que ese reino no es terrenal, pues, sino como vimos, como lo define el apóstol Pablo, es gozo de justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Porque hay muchas veces, hermano, que nosotros no experimentamos en realidad lo que es ese reino, aún estando dentro de la iglesia. No podemos verlo, no podemos experimentarlo, y quién sabe, hermano, si estamos o hemos entrado al reino. Deberíamos de hacernos, ¿verdad?, esa reflexión. Bueno, ¿estoy en realidad yo dentro del reino? ¿Puedo ver ese reino? Usted tiene que verlo como hijo de Dios, hermanos, que ha creído en Cristo. El Espíritu Santo tiene que haber abierto sus ojos espirituales. Si no, digámosle en esta noche, Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales para que yo pueda ver, para que yo pueda entender tu palabra. Así es que vamos a ver también, hermanos, que ahí en el versículo 5, en el 6, de que la naturaleza de este nuevo nacimiento es de carácter espiritual. Lo reforzamos una vez más, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, es decir, lo que es nacido de padres humanos, pues, carne es, así se queda. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu es. Quiere decir entonces que lo que nace del Espíritu es eterno, porque el Espíritu no muere.
No te maravilles, le dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mire, todavía se sorprendía, ¿verdad?, de que la cosa fuera así, como muchos quizás en esta noche pueda sorprendernos la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ni fíjate qué está diciendo, ¿verdad?, que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Porque muchas veces nos han enseñado, hermanos, cosas quizás en la tradición, ¿verdad? Nos han enseñado, no mal, sino que no nos han enseñado pues el verdadero camino. Y es el propósito en esta noche, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, podamos, bajo el nuevo nacimiento, poder ver ese reino y podamos entrar en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Recuérdese que nosotros tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Desde allá de la desobediencia de Adán traemos una naturaleza caída. Desde la desobediencia de Adán, desde el pecado de Adán, dice la Biblia que por un pecado entró la muerte, pero también por un hombre, por Cristo, vino la resurrección a todos los hombres. Así como la muerte pasó por Adán, a todos los hombres, también la vida eterna, la resurrección vino a los hombres por un hombre, y ese es Jesucristo. Así es que vamos ahí a ver pues que también es algo misterioso, ¿verdad? Este nuevo nacimiento. Ahí el versículo 8 dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Vamos en esta oportunidad, hermanos, que quizás hoy, ¿verdad?, con tanta tecnología, con tanta avance, pues, ¿verdad?, en la ciencia, puedan determinar, ¿verdad?, que para dónde va el viento, qué hace, pero humanamente hablando, hermanos, si somos realistas, no sabemos explicar, hermanos, cómo el viento se mueve, ¿verdad? Y así no podemos explicar lo que el Espíritu hace en la vida de todo aquel que Dios tiene planeado salvar. Él sabe cómo lo va a hacer, Él sabe cómo llegar. Solo vemos allá en el capítulo 37 de Ezequiel cómo el Espíritu Santo es el único que puede dar vida. Vea cuando con tiempo el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ahí va a ver cómo el Espíritu Santo le dice al profeta, profetiza los cuatro vientos. Y comienza el profeta a invocar, y comienza el profeta a profetizar. Y ve cómo el Espíritu va dando vida, cómo el Espíritu va llenando esos huesos secos. Pero nadie, hermano, puede explicar exactamente cómo es la obra del Espíritu. Lo que sí sabemos, que como ya dijimos, el nuevo nacimiento es algo que sucede en nuestra vida. Algo inexplicable, pues todos los que estamos ya, gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos logrado por la misericordia de Dios ser salvados, perdonados. Muchas veces no podemos explicar cómo es que sucedió esto, pues. Pero aquí estamos creyendo firmemente, hermanos, que hemos nacido de nuevo. Dice el versículo 9, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía estaba un poco incrédulo, hermano. Le responde Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú, le dice, maestro de Israel y no sabes esto? ¿Verdad? Eso quiere decir, hermanos, que ni la cantidad, ni una buena cantidad, con todo respeto por aquellos que son quizás intelectuales, pero ninguna cantidad de educación, hermano, ninguna cantidad de religión, ninguna de ellas, ninguna disciplina, hermano, en gran cantidades, pueden cambiar nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Solamente esa nueva naturaleza hay que recibirla de parte de Dios. No hay otro medio. El medio no es carnal, el medio no puede ser por medios físicos, tiene que ser dada por Dios. Vamos a ir rapidito, hermanos, al versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire, hermano,
eh, dice el Señor que hay una base principal. Es decir, ¿en qué nos apoyamos? Pues para que digamos que hay que nacer de nuevo, que el nacer de nuevo es una necesidad. Hay una base principal para todo esto, hermano, para que el Señor esté diciendo que te es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Entonces hay una base principal y esa base es Cristo, hermano, su sacrificio en la cruz. Fíjese que nadie dice subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando, hermanos, de allá, está refiriendo a Nicodemo allá al capítulo, me parece, capítulo 26 de Números, si no recuerdo mal. Capítulo 21, si usted quiere revisarlo en su casa, capítulo 21, versículos de 6 al 9, allá en el libro de Números. El Señor está refiriendo a Nicodemo allá al Antiguo Testamento y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando usted ve esa historia, usted puede ver que por las actitudes del pueblo de Israel, Dios les envió serpientes ardientes, dice ahí, que mordían al pueblo y morían, el pueblo estaba muriendo. Como podemos ver en esa ilustración de Números, el poder del pecado, hermano, el poder destructivo del pecado, que como todavía vemos hoy en día que gente está muriendo, que gente se está yendo a la tumba sin Cristo. Cuando viste esa historia, le dice el Señor a Moisés, mira, levantá una serpiente de bronce y levantala. Y de ahí nace otra cuestión doctrinal, hermano, respecto a la idolatría, pero no la vamos a tocar. No es el punto. Sino que viene Moisés, obedece y levanta, hace la serpiente de bronce y la pondrás en un asta, le dice el Señor, y la pone. Y todo aquel, dice allá en Números 26, todo aquel que veía a la serpiente levantada, dice que era sanado. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que una serpiente, que es la que mordía, una serpiente es la que sanaba? Pues de alguna manera, no sé si lo logro explicar, pero lo mismo hizo Cristo. Dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero Él se hizo pecado por nosotros. Él pagó el precio de nuestras culpas. Por eso le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ese, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, habla de ese levantamiento en la cruz del Calvario. Así, hermano, nosotros hoy podemos ver por fe a Cristo y ser salvados y ser perdonados cuando ponemos nuestra confianza en Él. Así de fácil, hermano, es bien sencillo. Porque dice el versículo 14, el 13, perdón. No, vamos al 15. Para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El remedio, hermanos, es poderoso. Debemos de alegrarnos porque hay una solución para toda aquella situación, hermanos, que no permite una buena relación con Cristo. Recuerde que nuestra naturaleza caída desde Adán, heredamos el pecado de Adán, todos hemos nacido pecadores. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por medio del nuevo nacimiento, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, somos restaurados nuevamente a ese reino de Dios. Somos restaurados, pasamos a ser de la familia, pasamos a ser partes, ciudadanos de ese reino. Así es que dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El sacrificio de Cristo es el remedio poderoso, es la solución que todos tenemos, hermano y amigo que nos escuchen esta noche, para que todo aquel, más adelantito usted ve, pues, ¿verdad?, cómo dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta noche yo quiero invitarte, si es tu caso, si crees que esas serpientes todavía están en tu vida y están causándote heridas. Hablamos del pecado en la vida del hombre. Hoy puedes ser restaurado, hoy puedes ser parte de ese reino. Hoy puedes aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para eso te invito a que hagamos una oración. Y si quieres, repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz por el pecado y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. La iglesia damos gracias a Dios por la bendición de esta noche y por supuesto por la bendición de su palabra, que es el pan espiritual que ha puesto en esta noche. Padre, gracias. En esta noche por tu palabra, Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea sembrando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu reino, Señor. Y en esta noche, Señor, te agradecemos todo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Que el Señor le bendiga en esta noche y, por supuesto, hermanos, mañana pues se le espera en su estudio bíblico. Que el Señor le bendiga.